Hola, ¿qué hay? Hoy quería hablar de un tema sumamente importante y es el de la homeschooling. Bien, la educación es responsabilidad de los padres, pero no solo la espiritual, sino también la que tiene que ver con el conocimiento, con lo académico. La educación académica es una educación que se conforma a la voluntad de Dios o que va a estar conformada por contra por el mundo. Debemos enseñar a las familias de que la educación no es responsabilidad de una institución, del Estado o de ningún organismo, sino que la educación es responsabilidad de los padres. Se debe dar por ello en el hogar. Este mundo en el que vivimos sigue la corriente de la potestad del príncipe de las tinieblas, dice la Biblia. Es decir, hoy existe una sabiduría, que es la que el mundo nos da, que dice Dios que la ha enloquecido. Y dice que por medio de esta sabiduría no podemos conocer a Dios. Y así muchos cristianos hemos entregado, desgraciadamente, a nuestros hijos al mundo para que nos los eduquen. Y el mundo, evidentemente, lo está educando en una educación que es contraria a Dios y contraria a los principios de Dios. Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era menester de hacer, sin dejar de hacer lo otro. Bien, vemos aquí el ejemplo de los religiosos de la época de Jesús, época que la gente era los religiosos, muy exigentes en algunas cosas, pero verdaderamente las cosas que importaban, lo que realmente era importante, nada, parecía que no le daban prácticamente importancia. Por eso, aquí nos muestra la escritura que tenían el juicio desequilibrado. Y así nosotros también podemos ser muy celosos con la doctrina, por ejemplo, de los domingos, como cristianos, mientras que durante la semana dejamos que maestros paganos y ateos adoctrinen y eduquen a nuestros hijos. Es decir, hacemos lo mismo, dejamos pasar las cosas importantes, mientras que lo que verdaderamente tiene importancia, como es la educación de nuestros hijos, pues no le damos, no nos importa quién realmente realiza esta educación. Y así ponemos a nuestros hijos bajo maestros paganos, no cristianos, y encima le decimos a nuestros hijos que les obedezcan. Yo creo que esto es un crimen hacia nuestros hijos. El mundo nos quiere hacer ver que si no ponemos a nuestros hijos en un centro educativo, como todo el mundo hace, somos unos malos padres, cuando realmente, y la Biblia es clara, nos dice todo lo contrario. Así las consecuencias que estamos viendo son pues lo que tenemos hoy en día, desintegración familiar, los padres ya no tenemos tiempo con nuestros hijos, perdemos los vínculos con nuestros hijos y desgraciadamente nuestros hijos crecen con desarraigo familiar, no quieren estar con nosotros, sus padres, y produce un distanciamiento que rompe los vínculos, como digo, entre padres e hijos, y cuando llegan a la edad adolescente solo quieren ya pasar tiempo con sus amigos. El colegio, las escuelas, los centros educativos son escuelas de impiedad y los niños son expuestos a todo tipo de impiedad, como el engaño, la pornografía, el tabaco, las bebidas, el consumo de drogas, relaciones sexuales, bullying, inmoralidad y un larguísimo etcétera. Desgraciadamente, casi todas las semillas han brotado y brotan en el ambiente escolar, donde la impiedad abunda. La escritura también nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué concordia tiene el creyente con el incrédulo. Y no son pocos los niños que hoy día, al pasar tiempo con incrédulos, se hacen amigos de ellos. Los padres deberían tener la mayor influencia en nuestros hijos y ya desgraciadamente no lo tenemos. El ambiente de impiedad reinante a veces incluso
de los mismos profesores, ya no solo compañeros de clase. No, no, los profesores muchas veces son esa mala influencia hacia nuestros hijos. Las consecuencias es que nuestros hijos están creciendo con desinterés espiritual, hasta el punto que la mayoría han perdido todo apetito de Dios, no tienen hambre de Dios, no quieren saber nada de Dios. Si permito que mi hijo cultive un ambiente con personas que no conocen a Dios, voy a conseguir pues lo que no quiero, que mi hijo se aleje de Dios. Para nadie es un misterio que la edad crítica es la formación y los niños son influenciables y moldeables, y de ahí, insisto, la importancia de que nuestros hijos reciban las mejores influencias formativas. No seas engañado que el niño necesita socializar con grupos de personas que son como él, que exponerlos a niños inmaduros no es la mejor forma de socialización. Los niños lo que hacen cuando están en entornos donde son niños que no son, pues, o que no están educados en principios cristianos, es que aprenden a ser egoístas, son niños muchas veces agresivos, son niños que, bueno, pues no tienen límites y al final lo que logran es que nuestros hijos crezcan y generen patrones de conducta hacia un ambiente hostiles con otros niños con los que siempre van a estar peleando y luchando. Por lo tanto, no exponer a nuestros niños en estos ambientes no es lo mejor. Y sí, el ambiente de casa siempre va a ser el mejor, mucho mejor que el que van a poder encontrar en la calle, como digo. El sistema educativo bíblico, no solo espiritual, sino académico, la Biblia es clara que dice que recae sobre los padres en casa. Y esta es la educación que muestra la Biblia y es la que predominó además. Hasta hace poco incluso los reyes tenían este tipo de educación. Y es solo desde hace unos cuantos pocos años que ha sido el Estado quien ha entrado a regular esta educación moderna que tenemos hoy día. Hay además materias y tareas que, bueno, es verdad que hay padres que igual necesitan ayuda, los que quieran educar en casa, estoy hablando, pero los casos, bueno, son mínimos y los padres siempre también pueden tirar de la comunidad cristiana, que debería levantar colegios cristianos y ayudar a impartir esta educación, como digo, con una cosmovisión cristiana. La desgracia es que como todo el mundo manda a sus hijos a escuelas públicas, normalmente, parece que quien no lo hace está haciendo algo malo. Pero, repito, todas las leyes internacionales defienden, protegen y promueven el deber de los padres de educar a los hijos. Diría más, el homeschooling está creciendo, es una moda actual, especialmente, por ejemplo, en países como Estados Unidos, un país con tradición cristiana, donde se habla ya de más de 3 millones de estudiantes homeschooling y está más que demostrado que es la mejor educación sin lugar a dudas, al punto de que muchas universidades en Estados Unidos han cambiado su política de admisión debido a que han visto que los estudiantes homeschooling estaban infinitamente mejor preparados que los que iban y los que recibían una educación estatal. Por todo ello, quiero decir que oremos que Dios nos permita tener conciencia de la importancia de educar como padres a nuestros hijos, que nos abra puertas para que el homeschooling pueda ser una realidad en muchos países y que dé esa fuerza y esa inspiración a que muchos padres se atrevan y sean valientes y eduquen a sus hijos en la mejor educación sin lugar a dudas, que es la que vamos a poder dar en casa a nuestros hijos, una educación cristiana y bajo una cosmovisión cristiana.